Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Si ustedes creían que lo que machaconamente hemos reiterado de los nuevos roces al estilo de la Guerra Fría entre las áreas de influencia de Moscú y las de las potencias occidentales eran un lugar común, bueno, no son un lugar común, son la realidad contundente. Y ahora todo el mundo muestra músculo, cada quien a su manera, ¿no? Además, el tipo de guerra asimétrica que tiene manifestaciones muy interesantes, aparte de la guerra masiva que tienen siempre preparada, por eso nos recuerdan los tiempos de la Guerra Fría. El tipo de guerra es que Moscú está entrenando gente, unidades especiales, con las siguientes características. Primero, por supuesto, francotiradores, y los francotiradores rusos desde la época soviética son legendarios. Segundo, soldados capaces de manejar aviones tipo dron, telecontrolados. Es decir, tener para el comando que está en el operativo información visual en tiempo real de todo lo que ocurre en el teatro de operaciones y al mismo tiempo comandos y paracaidistas. Es decir, fuerza de desplazamiento rápido y que se vaya teniendo noción cuando se desplaza rápidamente el frente de batalla, tener noción tridimensional de lo que está ocurriendo aquí, de lo que se ve desde arriba. Para eso los entrenadores, para formar pilotos de aviones drone, que son tan importantes en este tipo de contienda, como lo son los francotiradores, o como son los de los tipos que le vamos a mostrar ahora. Muy interesante esto. Y vean dónde lo están desarrollando estas maniobras, ¿no? Están relativamente muy cerca de Moscú y actuando precisamente en esta zona cercana al Mar Negro. Esto nos da una idea, después de los roces que ha habido con el tema de Ucrania, de que no solo se está mostrando músculo, sino también marcando énfasis geopolítico, ¿no? Porque acá parece un lugar común decirlo, pero hay que repetirlo. La flota del Mar Negro de la Armada rusa necesita pasar cuando y cómo le dé la gana al Mediterráneo. Y el Mediterráneo es el Mare Nostrum de la quinta flota de Estados Unidos, ¿no? Nadie quiere en esta vieja Europa que lo que quiere es vivir bien y rascarse la barriga, nadie quiere una confrontación. Pero la posición que está asumiendo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a marcar zonas de influencia desde Washington, también la está asumiendo Moscú en el sentido de que no está dispuesto a perder sus zonas de influencia. Y desde luego, esto es un tema de nunca acabar. Lo que vamos a ver es una parte mínima de ese rompecabezas, pero ¿de qué manera los acontecimientos en pleno desarrollo nos muestran cómo nuevas especialidades aparecen en las primeras líneas de avance con la infantería, ¿no? Como la de piloto a control remoto de drones, que son los que le dan oídos y posicionamiento al comando en la zona en que se va avanzando. Por lo demás, todos los blindados que caracterizan el poderío del ejército ruso y todas las tropas especiales que se les ocurra. Ahora estamos en Novikino, y esto es en Krasnodar, lo que les mostramos en el mapa, ¿no? Vean ese dron de nueva generación, operadores de dron para tener una visión más allá de la línea de contacto con el enemigo o la línea de fuego. Y el oficial de la brigada del distrito sureño, Nikolai Ivanov, da algunas declaraciones, ¿no? Observen, en un clima como este, donde la visibilidad es mínima, un dron se puede acercar más allá, sin necesidad de estar arriesgando los propios comandos. Y cuando cumplió la misión, lo traemos de vuelta en paracaídas para tener intacta las fotografías y todo lo que captó para las tropas especiales, que por supuesto no muestran su rostro. Todas las unidades participan en los simulacros. No son solo unidades de reconocimiento que participan en estas maniobras. Están otras unidades, así como el apoyo de combate, incluyendo aviones no tripulados y las unidades de apoyo de reconocimiento técnico,
la fuerza de ingeniería, los francotiradores y básicamente todo apoyo para este tipo de desplazamiento de combate. Por supuesto son paracaidistas en su mayoría, como indica ese parche cuartelero, ¿no? Los legendarios francotiradores de la época soviética, perfeccionados ahora en la época rusa. El oficial de la Brigada del Distrito Militar del Sur, Nikolai Ivanov, dice: hoy en día el ejercicio de francotiradores, incluido camuflaje, operar tras líneas enemigas, combate disparando a varios rangos con diferentes objetivos y la evacuación de los heridos como parte del operativo táctico, ¿no? En suma, las fuerzas especiales del Distrito Militar del Sur de Rusia han realizado maniobras de simulacro para los operadores de aviones no tripulados, los francotiradores y la infantería. Los ejercicios tienen lugar cerca del pueblo de Moikino, en la región sureña de Krasnodar, cerca de la frontera con Ucrania. Todo un mensaje. Nikolai Ivanov, como acabamos de oírlo, un oficial de las fuerzas especiales de la región, dio una amplia gama de datos y cómo han participado las unidades de desplazamiento rápido, otras unidades, así como el apoyo de combate, incluyendo aviones no tripulados, las unidades de reconocimiento técnico, los ingenieros, los francotiradores, básicamente todo el apoyo de la ronda de combate, dijo. Hoy en día el ejercicio de francotiradores incluye la especialización en camuflaje, operar tras las líneas enemigas, combatir disparando a varios rangos de distancia con diferentes tipos de objetivos y una evaluación permanente de la capacidad. Mientras tanto, en Grozny, en Moscú y en Zhukovsky, en Rusia, hay actitudes como estas. ¿Se acuerdan del famoso club de motociclistas rusos llamado Los Lobos? Alexander Zaldostanov dice: quiero decir que la única respuesta que podemos dar a nuestros enemigos es nuestra solidaridad. La solidaridad con el presidente de Rusia y nuestra unidad. Me gustaría decir que todavía vamos a tener que luchar por la libertad. ¿Por la libertad de la democracia estadounidense o cuál? Este otro, Urus Martán, dice: vamos a mostrar nuestra solidaridad con el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov. La pregunta en cámara, dicen: ¿cuántas personas tienen? Bueno, somos alrededor de 205.000. Kadyrov ha hecho una demostración de su fuerza con un multitudinario meeting en Grozny. El líder en Chechenia, Ramzan Kadyrov, hizo hoy una demostración de fuerza al reunir cientos de miles de partidarios en un meeting multitudinario en Grozny, después de recibir críticas por sus insultos a la oposición liberal rusa, a la que trató de chacales y enemigos del pueblo. Mientras tanto, en Irak, en la base aérea de Al-Azad, grandes movilizaciones. Aviones de comando aéreo de transporte de los Estados Unidos moviendo equipo importante. Estos son verdaderos cargueros, pero voladores, ¿no? Pueden transportar más que muchos barcos mercantes. Y haciendo el reabastecimiento permanente y haciendo la ronda de que unos aterrizan, otros despegan y vuelven otros, pueden trasladar equipos por miles de toneladas en muy poco tiempo. Un funcionario iraquí del gobierno local de la provincia de Salahuddin dijo: damos la bienvenida a cualquier esfuerzo internacional para liberar a nuestras áreas y eliminar el terrorismo del Estado Islámico. Hay noticias de las fuerzas de desembarco internacional en una de las bases aéreas militares aquí en Irak que ocurrieron con el conocimiento del gobierno iraquí, por lo que la operación de liberación sea más rápido y los ciudadanos desplazados pueden regresar a sus hogares de origen más rápido también. Ahí estaban montando toda una cantidad de equipos rápidos de reconocimiento todoterreno. Alia Nazif, miembro del Parlamento iraquí, dice: la llegada de cualquier fuerza extranjera a Irak debe ser una decisión tomada por la Cámara de Representantes de Irak, no solo por el comandante de las Fuerzas Armadas. Y creo que la actitud de los grupos populares, las fuerzas de seguridad y los equipos de lucha contra el terrorismo están logrando la victoria con el avance de la lucha contra los frentes creados. No hay necesidad de que las fuerzas especiales quieran tomarse el crédito de la victoria, de lo que es la victoria del ejército iraquí. Y por lo tanto, como ciudadanos, nos negamos a que esas fuerzas estén por encima o
sin mandato de nuestras fuerzas, que son también más calificadas para estas operaciones. Bueno, así, contra estas opiniones es el nuevo plan de Estados Unidos para vencer a los terroristas del Estado Islámico. Una verdadera invasión aérea y tomando posiciones en el terreno, con todo lo que la tecnología puede mandar vía aérea y también vía electrónica. El Congreso estadounidense debatió una ley que habilite al presidente Barack Obama a lanzar ataques contra los yihadistas. Y hay un nuevo documento que se trata de la nueva autorización para el uso de fuerza militar contra el Estado Islámico y sus propuestas. Las versiones de aquellos que están involucrados, así sean las mujeres que están actuando en política y cualquier otro, va más allá de las evaluaciones que quisiera Washington y ciertamente tienen diferentes lecturas. Por ejemplo, el representante demócrata de California, Adam Schiff, propone, por ejemplo, autorizar al jefe de Estado a desplegar fuerzas por tierra, pero exigir al mandatario que notifique al Congreso que pueda evaluar las medidas y rechazarlas si las considera innecesarias. Sin embargo, la muestra de músculo, vean ese pedazo de mortero, ¿no? La fuerza de músculo y miren la artillería de largo alcance. Esto es todo un mensaje. El último documento al respecto, que se titula Nueva autorización para el uso de fuerzas militares contra el Estado Islámico, está siendo debatido en Washington a diferentes niveles. Pero las tropas que han sido entrenadas, y no se sabe el número de entrenadores y el número de los que realmente entran en combate cuando las cosas llegan al momento en que las papas queman. Pero el documento faculta a líderes políticos para tomar acciones globales multilaterales. Si el Congreso es serio en lo que respecta a ganar esta guerra y quiere enviar un mensaje a nuestras tropas y al mundo, debe autorizar el uso de la fuerza militar contra el Estado Islámico. Voten esto, les pidió Barack Obama a los legisladores durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Y el documento tiene el consenso de la Casa Blanca. Como se ve, las cosas tienen varias lecturas. Y en Turquía, Estambul, Tayyip Erdogan, presidente turco, decía: todo esto es un chisme, oímos tales rumores de vez en cuando. No hemos permitido hasta ahora y no vamos a permitirlo. Incluso hay movimientos parciales, pero nunca se permitió tal cosa, sobre todo con las operaciones realizadas a cabo en la región de Mere Harjai, y no vamos a permitir tal cosa junto con las fuerzas de la coalición. Se estaba refiriendo a la posibilidad de que se estuvieran violando los acuerdos por el momento y que se estuvieran comprometiendo fuerzas en acciones que irían más, tal vez, dicen algunos en el concepto más extremo, en los intereses de Estados Unidos que los de la propia Turquía. Oímos que Rusia, dijo, desplegó alrededor de 100 soldados en la zona. Nuestra postura en esta región no ha cambiado. Somos sensibles acerca de este punto y siempre nos decimos a las fuerzas de la coalición que no hay diferencia para nosotros entre PKK, PYD, YPG y Daesh. Nuestra postura es contra ellos de un mismo tono. Vamos a discutir abiertamente estas cuestiones con el señor Joe Biden, vicepresidente estadounidense, y lo haremos mañana. Y hablando de Joe Biden, aquí lo tenemos en Estambul, y dice: queremos ver a Turquía estableciendo un fuerte ejemplo en toda la región, lo que significa una democracia vibrante. Nuestro interés no es solo en Turquía y los turcos como nuestros aliados, pero cuanto más Turquía tenga éxito, más fuerte es el mensaje enviado a todo el Medio Oriente y a todas partes del mundo que solo están comenzando a lidiar con la idea de libertad. Luego agregó: oigan esta patadita, por la forma en que se informa que no es la que quisiera Washington. Miren lo que dice el vicepresidente. Pero cuando los medios de comunicación se sienten intimidados o encarcelados por reportajes críticos, cuando se restringe la libertad incluso de Internet y sitios de medios sociales como YouTube o Twitter, cuando se apaga Twitter, cuando más de 1000 académicos son acusados de traición simplemente mediante la firma de una petición, ¿en qué estamos? No es el tipo de ejemplo que debe establecerse en la región. Biden advierte a Turquía, el gran aliado de la punta oriental de la OTAN, que debe restringir la libertad de expresión no es un buen ejemplo. Es decir, Turquía es el gran cuartel militar de la OTAN, pero ahora el propio vicepresidente de Estados Unidos le descarga. Joe Biden dijo el viernes que Turquía no está dando el ejemplo en materia de libertad de expresión
y denunció las intimidaciones contra la prensa o contra los críticos del gobierno. Eso en su primer día de visita en Estambul. Es decir, llegó y ya disparó una carga de profundidad. Cuando los medios son intimidados o los periodistas encarcelados, cuando más de 1000 universitarios están acusados de traición simplemente por firmar una petición, no se trata de un buen ejemplo. Desde la semana pasada, el presidente turco, conservador islamista Recep Tayyip Erdogan, ataca a más de 1 millar de intelectuales turcos que firmaron una petición en la que denuncian matanzas cometidas por el ejército contra civiles durante operaciones contra rebeldes kurdos en el sudeste del país. Bueno, Biden también visitó los templos de la fe musulmana, como acabamos de ver, y junto con su familia puso flores el viernes en el sitio del atentado suicida de Estambul, en el que murieron 10 turistas alemanes a principios de este mes. Biden y su familia visitaron la famosa Mezquita Azul, la que acabamos de ver, y la plaza Arazda Bazar en Sultanahmet. El ataque suicida ocurrió cerca del monumento llamado La Fuente Alemana, en el distrito histórico de Sultanahmet, en Estambul. Autoridades turcas justificaron el atacante como un sirio nacido en 1988. Lo identificaron, más que justificarlo. Justificaron los datos que habían recibido de que sí era un sirio nacido en 1988, muy joven, y que había entrado recientemente en Turquía y no estaba entre la lista de posibles terroristas buscados por Turquía, de manera que hubo fallo de inteligencia. Las autoridades turcas identificaron al atacante. First of all, to the parties to the conflict, and then government and opposition. Ahora estamos en Beirut y Filippo Grandi es el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas y dice: me dirijo a todos aquellos que tienen influencia en primer lugar en las partes en conflicto y luego los grupos de todos los matices de gobierno y de la oposición, y luego a todos aquellos que tienen un papel que desempeñar en el proceso de paz y la influencia entre las partes, a Estados Unidos tanto como a Rusia, a Irán tanto como a Arabia Saudita, a Qatar y a Turquía, y a todos los países que tienen una influencia en este complicado proceso de paz. Ustedes saben que ninguno de nosotros y ninguno de ellos debería ser mirando estas fotos de niños hambrientos sin darse cuenta de que la paz así no puede vivir. Tenemos que ver más de estas fotos, porque si queremos que esas fotos dejen de venir a nuestras pantallas, tienen que ser muy serios acerca de las conversaciones de paz y sobre la verdad en concreto. Todos tenemos compromisos necesarios que asumir y, como siempre, son necesarios para lograr la paz. Luego, otra pregunta, dijo Filippo Grandi. Syria crisis has been going on, as you all know, for many years. La crisis siria ha estado sucediendo, como todos ustedes saben, desde hace muchos años. Lo que ocurrió en Europa y lo que está sucediendo continuamente en Europa ha marcado un punto de inflexión, o debería ser una llamada de atención respecto a esta crisis. Should I say a wake-up call in respect of this crisis? Y finalmente, el alto comisionado de la ONU dijo: tenemos que aumentar el número de plazas disponibles para los refugiados aquí en Turquía, en Jordania, en Irak, en Egipto. Lugares para las personas que quieren ir a otros países, no a través de los barcos y el uso de redes criminales para transportarlos, sino a través de medios legales, con reasentamiento, con becas, con licencias médicas de reunificación familiar, con visas humanitarias. Hay muchas maneras en que los países ricos pueden absorber refugiados sin ser objeto de estas llegadas desordenadas, como vemos en Europa ahora a través del Mediterráneo. El nuevo responsable de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ya arranca pisando fuerte. Y aquí estamos en Hebrón, la margen occidental del Jordán, lo de siempre. Colonos dicen que fueron desalojados de un edificio. Después de un largo tiempo de los que judíos no han vivido aquí, hemos sido bendecidos para continuar con el asentamiento judío de Hebrón. Nosotros compramos las casas legalmente y hemos vuelto aquí. Durante varios meses hemos sufrido apuñalamientos, tiroteos, muertos, heridos e interminables intentos de ser atacados, y de repente, cuando legalmente queremos entrar en una casa para judíos que puedan vivir aquí y la ola de ataques se detendría, nuestro propio Ministerio de Defensa se despierta y actúa contra nosotros. En realidad el Ministerio de Defensa dice: no pueden seguir expandiéndose de manera ilegal, ocupando casas que no les corresponden.
ya en realidad, y esto lo decimos nosotros, han desalojado a tantos palestinos de estas áreas que ya con solo respetar algunas de las resoluciones de la ONU se evitaría esto. Pero estos son los más ortodoxos. Vieron las tradicionales trenzas que llevan, ¿no?, debajo del kipá. Tiene un nombre particular esto. Bueno, las fuerzas israelíes desalojaron a decenas de colonos, como decíamos, un día después que ocuparon ilegalmente inmuebles en el centro de la ciudad de Hebrón. Según el portavoz de la policía, Mickey Rosenfeld, los efectivos retiraron a 80 personas que habían ingresado en los inmuebles y cerraron el acceso a ambos lugares. Y aquí estamos en un lugar desconocido en Pakistán. Los talibanes dieron a conocer imágenes como esta. Enorme cargador para un largo fusil de origen soviético, el tradicional. Y aquí el comandante Umar Mansur dice: a partir de ahora vamos a apuntar a sus colegios, a sus universidades y a sus escuelas. Ahora vamos a matar al soldado en su acuartelamiento, vamos a matarlo, al abogado en el tribunal o al político en el propio parlamento. Pero en los lugares donde se preparan las escuelas, las universidades, los colegios, donde pongan su fundamento, allí iremos. El comandante talibán amenaza con atacar más escuelas en Pakistán. Realmente es una radicalización inaceptable, ¿no? Demoleremos los cimientos de este sistema malvado llamado democracia hasta que esa base sea derribada y continuaremos atacando escuelas, facultades y universidades, amenaza Mansur en la grabación que se le atribuye y a la que ha tenido acceso a algunas agencias occidentales y cuya autenticidad no ha podido ser verificada de forma independiente. Hasta ya menos que se destruyan estas fundaciones, estableceremos un nuevo gobierno de Dios, de nuestra fe. Cualquiera sea el caso, esto intranquiliza cada vez más. Atenas, Grecia como conducto para volver a entrar en el mercado de petróleo de Europa, se ha vuelto noticia por diferentes razones a las de los pasados días. Irán cree que Grecia, ¿no? Irán cree que Grecia puede ser el conducto para volver a entrar en el mercado de petróleo de Europa tras el levantamiento de las sanciones internacionales, dijo el ministro de Energía en el ministerio, con motivo de una reunión sobre el petróleo y la vinculación entre Irán y Atenas. Panos Surkelitis dijo que han terminado las conversaciones con Amir Hossein Zamaniniya sobre Grecia en materia de reiniciar las compras de petróleo de Irán. Hellenic Petroleum, la mayor refinería de petróleo de Grecia, fue un importante comprador de crudo iraní que llegó a representar el 20% de las importaciones anuales de crudo del país europeo antes de la imposición de sanciones a Teherán en el 2010. En todo caso, Skurletis dijo que Teherán estaba dispuesto positivamente hacia Grecia y dijo que pensaba que Grecia podría ser el conducto europeo para que se renueven las maneras de entrar a este mercado. Skurletis dijo que las dos partes acordaron con Hellenic Petroleum que podrían resolver su deuda y ahora las sanciones se fueron relajando y que era optimista un acuerdo mutuamente aceptable que podría ser alcanzado. Por su parte, el primer ministro griego Alexis Tsipras visitará Irán a principios del próximo mes. Irán vendía hasta 800.000 barriles por día a las refinerías europeas en Italia, España y Grecia antes de la imposición de las sanciones por su propio programa nuclear. Y esto es un tema que no ha cerrado todavía, ¿no? Las empresas europeas y las casas comerciales no se apresuran a comprar petróleo debido a las incertidumbres legales sobre el levantamiento de las sanciones que puedan tomar en las semanas que vienen y por aclarar. جناب آقای شی جین پینگ و به ابتکار ایشون معرفی شد طبیعتاً مورد توجه و علاقه. Nosotros creemos que hay iniciativas como el cinturón, la carretera del cinturón de China, que ha traído amplia atención de la gente en todos los ámbitos de la vida en Irán. Irán tiene una gran capacidad y potencial y creemos que esta iniciativa traerá beneficios a todos los países a lo largo del camino. Por lo tanto, hemos expresado nuestro interés en participar en este proyecto. Mientras tanto, algunos departamentos de Irán han propuesto algunos planes y espero que Irán y las empresas iraníes puedan desempeñar un importante papel en una iniciativa llamada Camino de Cintura hacia ambas potencias. China es mucho más que un socio comercial común a Irán. Consideramos a China como un socio estratégico
y esperamos mantener nuestra amistad a largo plazo con China. Bueno, la reacción del gobierno de Beijing a través del vocero de la Cancillería, Hong Lei, fue la siguiente. Las organizaciones del gobierno chino y los militares se oponen y nunca han participado en alguna forma en actividad de piratería en línea. Este llamado de los soldados chinos es para que se les permita seguir involucrados en cualquier cosa menos en el robo de secretos de Estados Unidos. No hemos hecho ese tipo de espionaje contra Estados Unidos y estos se están agarrando de las sombras y son puramente ficticios los que nos hacen estas acusaciones. El gobierno chino siempre paga una gran atención a la protección de los derechos e intereses de los chinos en el extranjero cuando son legítimas. Y China dice que es ficticia, para decirlo menos, que está involucrado en el robo de diseños de elementos de alta tecnología de Estados Unidos. Tokio, Japón, y estamos en el Parlamento. El primer ministro Shinzo Abe dice: no hay fin en la vida de la comunidad internacional para un futuro mejor y un mundo mejor. En este entorno, Japón firmemente va a tomar un papel de liderazgo. Respecto a nuestras Fuerzas Armadas, la Fuerza de Autodefensa, con su misión de contribuir proactivamente a la paz, hará más esfuerzos por la paz mundial. Y se apoya nuestra iniciativa en el mundo y somos muy apreciados por colaborar en las misiones de paz. Se trata de proyectos de ley de guerra. Es una acusación que ha demostrado ser absolutamente falso. Son proyectos de ayuda. Y el papel del liderazgo en el mundo es lo que defiende la política de seguridad de Japón. Mientras tanto, en las relaciones entre Japón y Corea hay nuevos ámbitos de información. Aquí estamos en Tokio y Marzuki Drussmann, de las Naciones Unidas, reportero especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea. The DPRK to improve human rights. It is also now imperative to pursue. En primer momento, y para mejorar la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte, se debe continuar, además de continuar la presión política para exportar a ellos las ideas de mejorar los derechos humanos. También ahora es imprescindible para seguir la responsabilidad penal de los dirigentes de Corea del Norte. No ha cambiado mucho en el país en 2 años después del informe de la Comisión de Investigación. Miembros de la ONU piden la imputación a los líderes de Corea del Norte por violar los derechos humanos. La Cancillería de Beijing, a través de su habitual vocero Hong Lei, decía hoy: por la condición actual de la península de Corea, las conversaciones directas sobre el camino fundamental para resolver problemas es el diálogo, y esperamos que las partes concernientes cumplan escrupulosamente los principios y el espíritu de la declaración conjunta de desnuclearización de la península de Corea del Norte para luchar por la paz a largo plazo y la estabilidad en la región del noreste de Asia. China reitera su llamado a volver a las conversaciones a 6 bandas. Y esto que estamos viendo es Hua Hin, Tailandia. El superintendente de la policía de Tailandia invita a la prensa a ver la eliminación de artefactos explosivos, tanto en vehículos como en motocicletas. El coronel Kanton Wacharoen dice: esto permite que la policía tailandesa pueda ser más eficiente en sus funciones y seremos capaces de erradicar a los sospechosos. Y también traemos todas las teorías aprendidas para traspasar estos conocimientos a las nuevas generaciones y además evitar que nuevos atentados terroristas se lleven a cabo en nuestro territorio. Por lo demás, el oficial que está con ellos de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, como se llama la de Estados Unidos, que está colaborando, el señor Michael Edridge, dice: así que si procesamos la escena correctamente y tenemos toda nuestra evidencia para atacar a una persona,
Entonces, como la agencia supone la aplicación de la ley, podemos procesar a cualquier persona responsable, ponerlos en la cárcel y llevarlos ante la ley para que paguen por su delito. El superintendente adjunto del delito de investigación en el Departamento de Policía de Malasia, en la Policía Real de Malasia, Gunalan Muyandi, también estaba tomando parte de estos entrenamientos para evitar en los ataques del sudeste de Asia de parte de los terroristas. Y decía, definitivamente estamos muy preocupados por este tema y especialmente con los terroristas suicidas. Nosotros no sabemos quiénes son, de dónde vienen, cómo se van a llevar la bomba. Lo que estamos haciendo es implementar en nuestro lugar el conocimiento que tenemos aquí, los dispositivos que aprendemos aquí, y estamos haciendo controles aleatorios de todos los que son sospechosos en este tipo de área pública, y vamos a sacarlos de circulación, vamos a comprobar todo lo que sea necesario y actuaremos con fuerza. En suma, ataques del sudeste de Asia hacen, ataques terroristas, ¿no?, hacen necesaria este tipo de coordinación. Los resultados hasta ahora, cuando se trata de entrenamiento combinado y conjunto, ha dado ruidosos y portentosos resultados. Vean, aquí quedó reducido ese vehículo, ¿no? Imagínense el tamaño de la carga explosiva que había ahí. En fin, esa es una realidad contundente, y esta combinación de fuerzas que va incluso más allá de las fronteras es lo que permite, así como el terrorismo tiene alianzas internacionales, hacer que las fuerzas del orden policiales y militares procedan de la misma manera más allá de sus propias fronteras. ¿Qué tenemos en los monitores de satélites? Bueno, nada que supere, como de costumbre, lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos algo sobre el mal tiempo en Estados Unidos. Bueno, tampoco es una noticia muy política, pero vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. España lleva más de 7 años sumida en una dura crisis económica. La ciudadanía ha perdido la ilusión de un futuro esperanzador. Te has equivocado, has cometido un gran error, el peor error de tu vida, no te vas a poder recuperar nunca más, hagas lo que hagas, porque la deuda sigue creciendo, con lo cual, aunque trabajes toda tu vida, esa deuda no la vas a saldar, te expulsamos del sistema y nunca más te vas a poder reinsertar en él. Las clases trabajadoras son las que más sufren, no solo por los recortes de salario y despidos, sino también por las fallas en el sistema de salud, educación y vivienda. Documentales Telesur presenta Euroestafa. Domingo, solo por Telesur. Entrelazados por la conciencia, los pueblos del mundo construyen con sus voces y sus manos el camino de la democracia. انطلق الشعب بمسيرته متمسكا بقيم النضال والتضامن فحدد الأولويات وطالب الشعب باحترام الوطن والناس. معا نستطيع. Juntos podemos. Poder. Poder Popular. Lunes, Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el tema de los inmigrantes ilegales, esta oleada que no solo genera problemas humanitarios, sino de conciencia. Algunos políticos todavía tienen conciencia, pero además es una bofetada a los derechos humanos y a la solidaridad internacional, muy cacareada en organismos internacionales, pero que cuando toca la calidad de vida de los propios y el bolsillo, se vuelve muy diluida en materia de conceptos, ¿no? Ahora la señora Angela Merkel parece que está un poquito aislada en el tema y ha buscado también tener contactos desde Alemania
con su contraparte turca. De manera que el tema ya atraviesa toda Europa, ¿no? Y está afectando desde Alemania hasta Turquía. Pero a esto se suma además en esta ola de migrantes que cruzan por el mar Mediterráneo. Además hay que preguntarse esto. Si este es el Mare Nostrum de la Quinta Flota estadounidense, ¿no son capaces de detectar estas cosas o no quieren meter el dedo en el ventilador para no tener que ayudar? Porque si no son capaces de detectar una invasión en pequeñas embarcaciones en el Mediterráneo, entonces la OTAN está más que muerta. Pero como son hambrientos que buscan mejores condiciones de vida, miran para otro lado, ¿no? Pueden detectar cualquier cosa, pero no detectan ni meten la mano en el avispero con este tema porque tiene costos políticos. La que está pagando un costo político es la señora jefa de gobierno de Alemania y está también pagando lo suyo Turquía. Y ahora hay otro drama de gente que se ha ahogado en grandes cantidades en el mar, en el histórico mar Egeo. Bueno, esas tierras que sirvieron para que estudiáramos muchas veces a los clásicos viendo el mapa, ahora son un verdadero drama en pleno desarrollo, ¿no? Y no termina. Y los políticos se hacen los bocos, que hablaron cosas lindas en la ONU, se hacen los locos y miran para otro lado. Bueno, encuentro bilateral, grandes honores al estilo alemán, alfombra roja, Berlín, obviamente lo que teníamos al fondo era la cúpula del Parlamento. Ya las temperaturas bajas se sienten. Cuando la jefa de gobierno alemán trae su abrigo, mejor le traemos el del visitante también. Merkel busca ayuda de Turquía para reducir el flujo migratorio. La canciller alemana es criticada en su país y aislada en Europa. Intentaba lograr el apoyo de Turquía este viernes para reducir el flujo de migrantes mientras un nuevo naufragio enlutaba el mar Egeo. Los respectivos himnos y luego una de las más hermosas viejas marchas alemanas prusianas para la alfombra roja. Mientras esto ocurría en Berlín, 21 víctimas, entre ellas 8 niños, trataban de ser rescatadas, todos murieron. Naufragio sucesivo frente a las islas griegas de Farmakonisi y Kalolimnos. Varios migrantes están desaparecidos, según la policía portuaria griega, que buscan activamente. Y en el contexto, Merkel se entrevista en Berlín con el primer ministro turco Ahmet Davutoglu. Afuera, mucha gente protestando y no era precisamente dando vivas. Se alcanzan a oír todavía en los micrófonos. La conferencia de donantes para Siria está prevista el 4 de febrero en Londres, antes de una cumbre europea a mediados de este mes, y solo después podremos hacer un primer balance, dijo Merkel. Bueno, aparte de esto, había otros encuentros de alto nivel, ¿no? Como estamos viendo. Pero esta vez era en Lesbos, Grecia. En Alemania y en todos los otros lugares, grandes encuentros bilaterales. Pero en el mar, el drama que no se puede tapar con nada. Merkel busca ayuda de Ankara para reducir el flujo migratorio. Su ministro de Relaciones Exteriores hace diplomacia, como estamos viendo. Y ciertamente la situación está más que fluida. Mientras esto ocurría aquí en la bilateral, guardacostas griegos rescataban a 70 personas en el mar Egeo. 45, entre ellas 17 niños, murieron al naufragar 2 embarcaciones frente a distintas islas griegas.
El tema ha sido tratado en esta bilateral y ciertamente aquí lo que se dijo fueron una sarta de lugares comunes, porque delante de las cámaras nadie juega más que lo que estaba en la agenda. En el mar el drama era otro. Como les dijimos, 45 personas, entre ellas 17 niños, murieron al naufragar 2 embarcaciones frente a distintas islas griegas. La Guardia Costera griega y otros barcos habían rescatado casi 70 personas de las embarcaciones y continuaban operaciones de búsqueda en el mar Egeo. En el primer incidente, una embarcación de madera con 49 personas se hundió a primeras horas de hoy frente a la isleta de Farmakonisi, en el este del mar Egeo. 40 pasajeros lograron alcanzar la orilla, mientras que las autoridades rescataron a una menor y recuperaron 7 cadáveres en el mar, dijeron los guardacostas. Una hora después, otra embarcación de madera que transportaba un número indeterminado de personas también se hundió frente a la isleta de Kalolimnos, al sur de Farmakonisi. La Guardia Costera rescató 26 personas, 22 hombres y 4 mujeres, y recuperó esta vez 34 cadáveres, de los cuales 16 eran mujeres, 7 hombres y, oigan bien, 11 niños. Buques de la Guardia Costera, un helicóptero y barcos privados participaban en la búsqueda de sobrevivientes, según las autoridades, quienes dijeron que de acuerdo a los cálculos de los sobrevivientes, las personas a bordo eran entre 40 y 70. Así que desconocen con precisión, en realidad, cuántas personas murieron en el Egeo. Grecia se ha convertido ahora en la principal puerta de entrada de las personas que huyen de la guerra y la pobreza en el norte de África y otros países en un intento por llegar a la Unión Europea. Más de 800.000 migrantes llegaron el año pasado al país helénico, principalmente en frágiles embarcaciones con las que alcanzaron la isla desde las costas turcas. Centenares de ellos han muerto en el intento y nadie sabe el número exacto de niños. El año pasado murieron cientos de personas tratando de cruzar el mar, mientras Europa enfrenta su peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Pero se hace la tonta cuando pueden, algunos, otros son muy solidarios. Tienen miedo a esta invasión de pobres, tienen miedo a esta invasión de gente que ya no puede vivir en sus países por culpa de la geopolítica internacional. Esto no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de personas en busca de asilo entraron al continente europeo durante 2015 y la mayoría a través de Grecia, cruzando el mar en pequeñas barcas contrabandistas desde Turquía. Y esto ha generado un tráfico de seres humanos brutal a un enorme riesgo. La Unión Europea se encuentra muy dividida sobre cómo manejar el flujo de gente. Varios países bloquean o restringen la entrada y se niegan a los planes de distribuir refugiados, mientras que Alemania, donde la mayoría quiere llegar, le ha dado la bienvenida a quienes considera que son realmente refugiados. La comisaria de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que el bloque de 28 países se enfrenta a una gran crisis económica si los países miembros comienzan a erigir muros entre ellos debido a la crisis de refugiados que restringe el viaje que debería ser sin fronteras. Dijo en el Foro Económico Mundial Federica: hacemos estudios de eso y es impresionante. Lo dijo en Davos, donde se reúnen todos los que manejan las grandes finanzas. Pero el primer ministro húngaro, que el año pasado construyó vallas en las fronteras de su país con Serbia y Croacia para evitar que los inmigrantes entraran, elogió a Austria por fijar un límite esta semana en el número de refugiados que aceptará y no más. Madrid. La nueva generación de políticos tiene algo que decir. Sin más preámbulos, voy a informarles de que le he transmitido nuestra voluntad de formar un gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que obtenga los apoyos suficientes para una investidura. Así lo decía el líder del partido Podemos, Pablo Iglesias. Hechos. Hacen falta personas que aseguren la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y por eso entendemos que nuestro compromiso por el cambio debe ser un compromiso para gobernar. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que junto a otras que se vayan incorporando formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno. Así anda esta nueva clase de dirigentes, sin corbata, remangados,
sin saco o paltó, como le quieran llamar. España no se puede permitir esperar. España no tiene por qué esperar a Rajoy ni mantener un gobierno interino que se ha llevado un revés histórico en las urnas y que ha demostrado su fracaso. Muy bien dicho, además, ¿no? Pero con la misma poca etiqueta se enfrentó con el monarca, joven monarca también, y no se cortó el pelo tampoco, como cabía esperar. El líder de Podemos propuso al rey Felipe VI formar un gobierno de coalición en España con fuerzas de izquierda en el que participen los socialistas, la Izquierda Unida y otros partidos. Ahí está, en pleno Palacio Real, esperando al monarca. En rueda de prensa, tras reunirse con el monarca, Iglesias anunció que está dispuesto a trabajar desde ya en la conformación de ese gobierno. Joven monarca que tal vez pueda insuflar una nueva imagen, una nueva singladura a esta tormentosa navegación de la corona de la vieja madre patria. En las elecciones legislativas del 20 de diciembre, ninguna fuerza política obtuvo mayoría suficiente para formar gobierno en solitario, por lo que se necesitan acuerdos entre distintos partidos. El más votado, el PP, de centro derecha, 123 escaños. 90 del PSOE, 69. De los liberales, 40 de la ultraizquierda Unidad. Izquierda Unida tuvo 2, ¿no? Los liberales 40. ¿Quién nos habla ahora? Pedro Sánchez. En democracia no hay atajos. Es el turno de Mariano Rajoy y no le quepa duda a los españoles. Si Rajoy fracasa, el Partido Socialista hará todo lo posible para que haya un gobierno progresista y reformista que tienda la mano a la izquierda y a la derecha para poder propiciar ese cambio que nos han pedido los españoles el pasado 20 de diciembre. Así le dice la generación de relevo y este es el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Yo le agradezco a Pablo Iglesias la oferta que ha hecho. Se lo agradezco. Creo que el Partido Socialista desde el primer minuto de esta legislatura ha dicho que quiere abordar reformas, políticas progresistas, que podíamos coincidir en el diagnóstico de muchos de los problemas que tiene la sociedad española, que tienen que estar de un acuerdo que evidentemente necesite de unidad y que necesitaría también el voto de... Viento fresco, pero no han capeado la tormenta todavía. Luego de haberse reunido con el rey Felipe VI, el secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, emplazó a los líderes del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez, y a la Izquierda Unida, Alberto Garzón, a formar nuevo gobierno progresista de cambio. Desde el Congreso de los Diputados, donde ofreció una rueda de prensa, Iglesias detalló la postura de Podemos anunciada ante el jefe del Estado español. Le he transmitido nuestra voluntad de formar un gobierno de cambio. Todos ellos fueron a su turno recibidos por el joven monarca, que hace lo posible por darle un poco de ventilación a la vieja monarquía, ¿no? Estaba bastante enrarecido el tema. Y cuidado si se vuelve a plantear la república. Por su turno fueron apareciendo todos los líderes, desde Albert Rivera hasta los socialistas. Bueno, el monarca, que era la genética que le engendró, le lleva una cabeza, pero de estatura. Veremos si también la lleva como estadista. Los tiempos no son para perdonar errores y recién empieza a verse cómo viene la realidad cotidiana, más allá. En Davos, donde se reúnen los que pretenden gobernarnos a telecontrol, el Foro Económico Mundial. El secretario de Estado John Kerry decía: And in response to the global refugee crisis, y en respuesta a la crisis mundial de los refugiados, el presidente Obama va a acoger una cumbre en la ONU este otoño y la cumbre será la culminación de un esfuerzo sostenido y riguroso para reunir a la comunidad mundial en varios frentes y aumentar en un 30% de la respuesta a los llamamientos de financiación humanitaria
el número de donantes humanitarios regulares para aumentar por lo menos 10 o por lo menos el doble la cantidad de refugiados que son reasentados o que ofrecen estos canales seguros y legales de admisión para expandir los 10 del total el número de países que admiten los refugiados y para conseguir 1 millón de niños en las escuelas y 1 millón de personas que trabajen legalmente. Muy fluido todo, pero tiene tremendo teleprompter, lo vieron ahí, ¿no? Derecha e izquierda. No son precisamente pantallitas de luz. Este es otro campeón del teleprompter. No está improvisando. Ahora el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones religiosas también serán llamados a ayudar a integrar a los refugiados en las comunidades, la acogida social, académica por medio del acceso al empleo. Y sé que podemos hacer esto de una manera que proteja la seguridad de nuestros países. Luego dijo gracias y chao. Ahí están las pantallas de teleprompter, justo adecuadas a su altura, como corresponde el uso de esta técnica. Estados Unidos busca en las Naciones Unidas un impulso humanitario de 13.000 millones en medio de la crisis de los refugiados. El secretario de Estado John Kerry dijo que el objeto de la reunión al margen de la Asamblea General de la ONU sería la de asegurar un aumento del 30% en la financiación a partir de 2015 de 10.000 millones y al menos el doble del número de refugiados reasentados o admitidos en otros países. ¿10.000 millones de dólares serán suficientes? Él dijo que también buscará incrementar el número de países donantes humanitarios regulares y aquellos refugiados que admitan por 10 conseguir 1 millón de niños refugiados en la escuela y 1 millón de refugiados legalmente. Bueno, hayan restos humanos donde se estrelló el avión caza F-16 que tripulaba un piloto estudiante taiwanés. Y esto tiene que ver con la base Luke de la Fuerza Aérea en Arizona, Estados Unidos. Una base muy familiar para los pilotos de F-16 de nuestra querida Fuerza Aérea. Las fotos de ellos están todavía en los muros. Y realmente ese alumno no tuvo suerte. Volvemos... Recién hallaron restos humanos de aquel. Volvemos a Caracas, Venezuela, y el presidente constitucional y comandante en jefe habla. ¿No? Que están despertando, algunos de ellos que han inundado el mercado petrolero, están despertando a esta situación. Es una política suicida de algunos países exportadores de petróleo, inundar de manera irresponsable el mercado petrolero. Que se corresponde más... Bueno, no es casualidad, ¿no? Es toda una estrategia. Vladimir Putin ofreció respaldo a las acciones económicas de Venezuela, confirmó el presidente. Y esta era una breve imagen de un largo y contundente discurso con el que cerramos nuestro dossier de hoy. Ciertamente, hay mucha gente que no perdona, sobre todo a Venezuela, haber sido la que enseñó a todos, creando la OPEP, a cambiar las reglas del mercado petrolero. Aquí en este país, en la Cuarta República, las compañías petroleras tenían vara alta y gobernaban, no solo a través de los lobbies, tenían algo más que lobbies, tenían contactos directos de mucho tipo. Y todos sabemos que los intereses petroleros han tumbado gobiernos en muchas latitudes y longitudes, pero no es el caso aquí ni le volverá a ser. La denuncia que hace el presidente constitucional y comandante en jefe de la República de Venezuela es clarísimo. Se está manipulando abiertamente las cotizaciones del petróleo para buscar fines geopolíticos. Pero además, todos sabemos que hay muchos países que están muy preocupados en latitudes lejanas de mantener la cabeza sobre los hombros, lo hemos dicho hasta el cansancio, y sobre la cabeza la corona. Y eso significa pagar protección al viejo estilo. Y pagar protección al viejo estilo es portarse bien y producir mucho para que el petróleo esté barato, porque así podemos reactivar nuestra economía o permitimos que las grandes transnacionales jueguen en estas grandes ligas de la energía en conjunto. Cosas veredes, Sanchos. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas.
desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela y de mucho antes, de la Cuarta República, ¿no? Termina aquí este dossier, transmitido también por Telesur. Y por lo que respecta a nosotros, les decimos gracias por su atención. Volveremos mañana, Dios mediante. Y les habló, bueno, no, hoy es viernes, estamos tan acostumbrados a trabajar que queríamos seguir en la onda, ¿no? Gracias, esto es un equipo que reacciona así. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Se darán cuenta por qué lo digo con tanto énfasis. Creí que tenía que seguir pedaleando. Nos veremos el lunes, Dios mediante. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental en materia de información vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.